Saguac Radio, Veritas Audir, presenta. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja. William Burroughs sostenía que el mal se encontraba en este continente antes de la llegada de los colonizadores, ingleses o españoles. En base a esta teoría, denominó a un espacio geográfico como la interzona, un territorio en el que lo maligno no estaba supeditado exclusivamente a la conducta humana, sino que era inherente a la tierra. Sus coordenadas abarcaban desde la Ciudad de México hasta Panamá. Pasajes de su obra se desarrollan dentro de esta geografía. Siempre sospeché que las dunas de Bilbao, pertenecientes al municipio de Viesca, ubicada dentro de la comarca lagunera, formaban parte de la interzona, pero trasladada al norte del país. Las dunas eran una extensión de 8 kilómetros cuadrados de pura arena, sin vegetación, una réplica natural del desierto árabe. Su formulación tenía origen en la prehistoria. Antiguamente, el desierto de Mairán fue mar. Siempre que visitaba este lugar, me sentía dentro de el almuerzo desnudo. No nos sorprendía entonces que Viesca fuera uno de los asentamientos más importantes en Coahuila del cártel de los Zetas. Cuando estalló la guerra contra el narco, un desconcierto se cernió sobre nosotros, porque la comarca lagunera, una comunidad pacífica, participaba en la lucha por el control del narcotráfico. Nos olvidamos de que esta tierra poseía una vocación violenta. Pacifistas, pura madre. Los torreonenses pasamos a la historia por una carnicería espectacular. Asesinar a 100 chinos en 1911. Los obligaron a arrojarse desde el techo del casino de la laguna, frente a la plaza de armas. Los laguneros estábamos familiarizados con la violencia desde hacía varias generaciones. Nunca fue mi intención hacerle a Luis Espota. Nunca pretendí escribir sobre el problema de la violencia en Torreón, en 2009. Jairo Calixto Albarrán me insistió en colaborar con un texto sobre la vida en mi ciudad para Milenio. Días después, un comando armado levantó del interior de su casa a Eliseo Barrón, periodista de Milenio Laguna, y fue encontrado ejecutado un día después. Jairo decidió cancelar la invitación. Tardé años en decidirme a escribir sobre Torreón, pero mi intención primigenia no era escribir sobre la violencia. Esa búsqueda me llevó a la interzona que plantea Burroughs, las dunas de Bilbao, Viesca, Viescong. Había estado a punto de filmar extractos de Underworld en Viesca, pero la narcoviolencia impidió que se cerrara ese círculo natural. Era casi una profecía burroughsiana, así como el Jake, ayahuasca, sería suplantado por la meta azul de Heisenberg como droga para poseer el control absoluto. La interzona sería suplantada por otra entidad más diabólica aún, la narcozona. Era demasiado pragmático tragarse sin digerir la teoría de Burroughs. Lo que sí resultaba innegable era que esta tierra estaba habituada a la sangre, y eso no lo podías combatir. La cuestión de por qué nos convertimos en protagonistas de la narcoguerra tenía otras muchas explicaciones, pero no era del todo disparatado decir que la violencia estaba aquí cuando llegamos, y aquí seguirá cuando hayamos desaparecido. Habíamos superado el almuerzo desnudo, la región había mutado, había dejado de ser el norte, para convertirse en ex-norte, la narcozona.
Buenos días, ¿cómo se encuentran? Este es el programa número 36 de su programa El libro y la música. El día de hoy iniciamos con la lectura del libro que hoy comentaremos. Un libro que puede sonar como ensayo, puede sonar como experiencia de vida. Tendremos hoy el libro de El karma de vivir al norte, de Carlos Velázquez, y la música tendrá relación con aspectos de lo humano. Ya vamos a comentar sobre el libro, ustedes ya escucharon un poco. Vamos a hablar sobre Carlos Velázquez, pero antes de hablarles de Carlos Velázquez, les quiero comentar eh,
que este programa está dedicado a Claudia Pat. Las canciones que vamos a escuchar, o bueno, la primera canción que escuchamos es de Sola Jesus y La piel se llamó Skin. Y bueno, pues vamos a hablar de Carlos Velázquez. Carlos Velázquez nace en Torreón, Coahuila, en 1978. Es un escritor mexicano que narra su visión de la realidad en el norte de México. Velázquez es hijo de un luchador originario de Torreón. En una entrevista, el escritor afirma que es un integrante del Golden Age coahuilense, conformado por autores nacidos en la década de los 70, que han crecido y escrito sobre y desde Coahuila. Después de Cuco Sánchez Blues, su primera obra publicada en el 2004, irrumpe en el panorama de la narrativa mexicana con la Biblia Vaquera, publicada por Conaculta en 2008 y en 2011, por Sexto Piso, la editorial. Fue seleccionado entre los libros del año 2009 por el periódico Reforma. Velázquez asegura que este libro es una declaración de principios, un tributo y una visión de la realidad norteña. En el 2010 publica el libro La marrana negra de la literatura rosa. En el 2013, que es el libro que hoy nos reúne, El karma de vivir al norte, que es, de una vez les cuento el contexto del libro. Es un relato autobiográfico sobre la vida del narcotráfico en el norte de México. Su obra ha tenido gran difusión en medios nacionales e internacionales, junto con otros escritores como por ejemplo Elmer Mendoza. Es parte de estos escritores que hablan sobre el narcotráfico. Entonces, pues vamos a seguir leyendo a Carlos Velázquez, no sin antes, obviamente, escuchar más música. So many miles
Esto fue Street Corners y la canción se llamó The Trap. Y obviamente espero les haya gustado. Comienzo a leer. Torreón pasó de ser un rancho feo y violento a convertirse en un rancho feo y violento con el récord como la ciudad más calurosa del país. Nos la pelaban Mexicali y Hermosillo. Éramos el primer nivel del infierno en cuanto a temperatura. En lo que respecta a la violencia, estaba convencido de que el mal había venido a esta tierra a abrir unos cuantos negocios, y no pensaba tomarse ningún descanso. Cuando era niño, las leyendas aseguraban que el diablo se paseaba de madrugada por el Cerro de la Cruz. Seguro estaba barriéndole el territorio a los zetas, que después se asentaban ahí. Vivir en el centro de la ciudad se había vuelto una necia excentricidad. Me sentía Pedro Juan Gutiérrez en La Habana Vieja. La diferencia era que el cubano tenía el mar para refrescarse, ni modo que yo me aventara un clavado en la arena. No podía decir que calaba más, el calor o la violencia. Cuando no se presentaba uno, la otra entraba al quite. Los bazucos estaban cabrones. Les pertenecía el centro. Robaban de todo. A mí me bajaron el medidor de agua. 40 pesos que les dieron por él. Apenas para una mísera piedra. Un día regresé a la oficina y me encontré con un charco. Me resultó bíblico para las cantidades de lluvia que caen al año en Torreón. Cuando llegué a la puerta de la casa, me percaté de que no había sido culpa de la tormenta, sino de un craquero con malilla que había arrancado el medidor. Y me quedé sin servicio. Ni para qué me quejaba. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo.
Aunque molestara a un pobre pendejo como yo, se tenía que largar a la oficina sin rasurar. El problema es que con esas temperaturas apestaba y sudaba desde el espíritu. Le toqué a mi vecina para preguntarle si había visto algo, pero como siempre, nadie sabía nada. Me resigné. ¿Qué era una, qué era un craquerillo comparado con nuestros dos grandes problemas? Entre la lluvia de plomo y el golpe de calor, Kabul nos quedaba chico. Y por más que lo intentaba, no conseguía encajar con restos de la vida en esta mierda de ciudad. Nos convertimos en una maquiladora de muertos tan eficaz que los pordioseros no asistían más a las reuniones de a correr el café. Saltaban de funeraria en funeraria y daban tremendos banquetes, todos los días, desde que había comenzado la guerra contra el narco. Solo en 2 ocasiones las ejecuciones se habían interrumpido en la ciudad. En las redes sociales llevaban el conteo, 4 o 5 días sin muertes violentas, hasta que se rompía la racha y se recrudecía la matazón. No cabía duda, el negocio más próspero en la historia de Torreón eran las funerarias. Estás escuchando Zawak Radio, Veritas Audire. Cerveza, refrescos. Porque te llevamos a escuchar los mejores grupos de blues mexicano. Sientes que un pájaro extraño se aleja, el corazón de mi crece, se vuelve carbón. Cuántas canciones sin fin con tan pena. Escucha el libro y la música. Estás escuchando Zawak Radio, Veritas Audire. Una borrachera en la comarca lagunera. Lo más conveniente era permanecer en casa, eludir la calle, pero yo estaba convencido de que no debíamos permitir que el crimen organizado nos arrebatara la ciudad. Así que en uno de los momentos más inconvenientes para hacerlo, decidí irme de parranda. Cuando aumentaban los niveles de violencia, no conseguía evitar que me atracaran los malos sueños. Tenía frente a mí uno de los meses más decididamente gore que se hubieran registrado en la entidad. Mi semana estaba marcada por un hecho significativo. Me encontraba molesto. Siendo honesto, siempre estaba enojadísimo. Y desconocía los motivos. No sabría si achacarle mi estado de ánimo al calor, al miedo o simplemente a cómo nos estaba llevando la chingada. En Torreón la gente vive enojadísima, pero no sabe exactamente por qué. Unos días después, más enojados que otros. Y aquella semana yo estaba sumamente encolerizado. Con todo esto en la cabeza, salí una tarde a buscar una cantina donde refundirme. En mi condición, quizá meterme a un tugurio no era la mejor opción, pero la inacción se la dejaba a los practicantes del budismo. Atravesé a pie el primer cuadro de la ciudad. Las pintas atrajeron mi atención. En una barda de la iglesia del Perpetuo Socorro estaba escrito con aerosol: Virgencita, cuídame de los polis. Calles adelante me topé con otra que decía: Terror, Coahuila, comarca balacera. Lo que me recordó que en los créditos de inicio de la tercera temporada de The World aparece escrito en una barda:
Borderland, un ejercicio que para mí no representaba un simple juego de palabras, sino una transnomenclatura. El territorio que abandona su significado para convertirse en su significante. Aquellos días, toda referencia a Italo Calvino para representar a la ciudad me resultaba de una ingenuidad conmovedora. En la actualidad, en el norte, la personalidad de una ciudad no dependía de la arquitectura o la geografía, se la otorgaba la droga. Continué mi andanza y vi un sticker que decía Ciudad Transvesti. Avancé por la avenida Morelos y el paisaje de palmeras sobre los techos le otorgaba a Torreón la apariencia de una Bagdad cualquiera. Con el Cristo 21.5 metros de altura sobre el Cerro de las Noas, como vigilante de la ciudad, al que en las redes sociales lo habían photoshopeado al colocarle un chaleco antibalas. La zona, una parte importante del primer cuadro, se encontraba inactiva debido a las construcciones de la nueva presidencia municipal. Pocas personas transitaban por esas calles. La caminata entre tanta desolación me revitalizó. Estaba listo para correr una buena borrachera. Si he de morirme, que me maten de una vez. La noche anterior había soñado que a la salida del cine, mi hija y yo nos quedábamos atrapados entre el fuego cruzado. Quizá ahí anidaban las raíces de mi enojo, y en la certeza de que indicaba que esto cada vez se pondría peor, vivo en Ciudad Transvesti, aquí estamos todos y solo si estamos muertos. Torrón acaba de ofrecerme un resumen de sus opiniones. Es profeta de su tiempo, dice que va a continuar el mal tiempo. Van a haber más calamidades, más muertes, más desesperación, ni el mero indicio de cambio por ningún lado. El cáncer del tiempo nos está devorando. Debemos marcar el paso, en filas cerradas, hacia la prisión de la muerte. No hay escapatoria, el tiempo nos va a cambiar. El pánico me atacó cuando en el sueño un bazucazo pasaba a pocos metros de nosotros. Desperté y corrí al baño a vomitar. No fue una vomitada histérica, quizá la culpa era de la hamburguesa que había liquidado esa noche junto a un six de cervezas.
Esto fue A Forest y quien cantó fue The Cure. Pues vamos a continuar leyendo a Carlos Velázquez, este relato duro. Vamos a escuchar. This is Torreonistan. Torreón estaba colombianizado, tamaulipizado, pero a esta tierra, en lugar de rebautizarla Parcera o Buquimente, comenzamos a llamarla Torreonistán, porque el territorio Santos Modelo fue sede de la selección de Uzbekistán durante el Mundial Sub-17, y no por Afganistán, como creen muchas personas. Aunque el paisaje desértico, la guerrilla narcourbana y las palmeras drogadas de sangre refuerzan la sensación de encontrarnos en algún punto del Medio Oriente. En Torreonistán, los titulares de los periódicos nunca se alteraban. A diario anunciaban la llegada de nuevos refuerzos militares o federales. Pero el desmadre no paraba. En aproximadamente 4 semanas, le prendieron fuego a 5 gasolinerías y a un restaurante de mariscos. La noticia de los refuerzos no consolaba a nadie. No existía paliativo para nuestro mal. En sus primeros momentos de crisis de este municipio, necesitó apoyo del gobierno federal y no lo recibió. La bronca entre Humberto Moreira y Calderón nos afectó, nos llevaron entre las patas. Con el nuevo gobernador las cosas no cambiaron. No conseguimos ver la tan mentada luz al final del túnel. Al contrario, lo que parecía imposible sucedió. El estado de descomposición social se agudizó. Uno de los principales problemas del estado era el clan Moreira, conformado por Humberto y Rubén. Existía un sentimiento de encono generalizado en casi todos los coahuilenses contra el cacicazgo político de los Moreira. Habían impuesto, después de abandonar el poder, Humberto se despeñó. Tras ser echado de la presidencia nacional del PRI, se dedicó a hacer el ridículo con ahínco, de gobernador a vendedor de mermeladas. Sus errores culminaron con el asesinato de su hijo, a manos de un cártel. Era vergonzoso que además de las noticias sobre la violencia en Coahuila, el estado fuera un referente por los excesos del exgobernador. Estábamos sumidos en la mierda, narcoviolencia y desprestigio sistemático. En una encuesta auspiciada por el propio Humberto Moreira, preguntó a los saltillenses si votarían por él para alcalde, como candidato del partido Nueva Alianza, y según los resultados sería el ganador. ¿Qué triunfo tan absurdo sería? Era como si le preguntaras a un judío si quisiera que se repitiera Auschwitz. El paralelismo no es exagerado. Para todos aquellos a los que les han desaparecido un familiar, el horror era similar. Que te decapiten a un pariente, lo desmembren o lo calcinen, me resultara más traumatizante que una visita a cualquier museo nazi. To your eyes.
breathless and torn. I could feel my eyes turning into dust, and two strangers turning into dust. Turning into dust. Esto fue Massey Star y la canción se llamó In the Dust. Y bueno, si se dan cuenta, nuestras canciones también tienen relación con este libro que estamos comentando el día de hoy de Carlos Velázquez, llamado El karma de vivir al norte, editado por Sexto Piso, como ya lo comentamos, en el 2003. Pues bien, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. La intención de leer este libro fue un poco para hablarles sobre esta literatura que ha estado creciendo en torno a la violencia generada por el narco. Si bien nuestro libro, leído las partes que leímos hoy, nos muestran un escritor descontento y enojado con lo que le rodea, hay una serie de escritores que están trabajando mucho sobre narcocultura, no solo sobre las relaciones de riqueza que hay en el narco, también sobre lo que sufre la gente en algunos lugares. Yo creo que este es el ejemplo de El karma de Vía al Norte, en donde el escritor habla con mucha irreverencia. Pero bueno, vamos a escuchar la última parte de este libro, que como les decía es un ensayo, un listado de experiencias. Bueno, vamos a terminar leyéndolo. Después de la captura del Dani, según el informe, el control del poniente fue tomado por el Arturo. El clima que se respiraba en la ciudad era de calma, pero militarizado y federalizado. Y así va a seguir, aseguraba, tranquilo pero lleno de guachos y federicos. Y no sé si se vería a las próximas elecciones, pero jamás había visto la ciudad tan ocupada por fuerzas policiales. Ya está controlada la onda. Los Chapos, con la ayuda de los Cabrera, un escuadrón del Chapo, expulsaron a los Zetas. Ahora la estrategia va a ser la inversa, enfriar la plaza. Unos dicen que los Cabrera van a mandar, otros tantos que no. Cuando llegaron casi nadie los conocía, pero ahora son muy mentados. Desmadre siempre va a haber, me dijo, pero al parecer viene un periodo de relax. Tú sabes que en este negocio siempre hay pinches chiqueaos, que por droga, por dinero o porque están locos, se alebrestan, pero pues los muertitos de regla. Ahora suenan unos que los deltas, pero ya sabes, unos nombres sí son reales, otros son inventados
Unos duran unos días o unos meses. Lo que cuenta es que el Chapo es el dueño de Torreón. Seguía sin creer que la atmósfera se apaciguaría. Nosotros éramos la narcozona. El mal mismo se congregaba en esta tierra, bajo nuestros pies. Solo era cuestión de tiempo para que volviera a emerger. Podría pasar un día, las elecciones, un año, pero reaparecería. Era nuestro signo. Mientras me sentaba a esperar que se produjera el próximo estallido, unos versos de un corrido de los Broncos de Reynosa no dejaban en paz mi cabeza. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Torreón, 2011. Carlos Velázquez. El karma de vivir al norte. Muchas gracias, excelente semana. Mi nombre es Antonio Ramírez. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Esto fue El libro y la música. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente programa, como siempre, con los oídos y las mentes totalmente abiertas. Hasta pronto. Saguac Radio, Veritas Audire, presentó.